Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión informativa sobre el concepto actual de alimentación saludable destinada a todos los farmacéuticos interesados en la alimentación. Soy Aquilino García Perea y soy el vocal nacional de alimentación del Consejo General de Farmacéuticos. Bueno, el concepto de alimentación, dieta, alimentación ha ido cambiando mucho a lo largo de los años. En un principio, pues hablábamos de que tenía que ser una alimentación variada con todos los nutrientes, pero luego más tarde se dieron cuenta de que no solamente tenía que ser variada, sino que tenía que haber un equilibrio dentro de los distintos grupos de nutrientes, pero a la vez se pensó que tenía que ser moderada, no demasiado carga energética, pero no solo moderada, sino también suficiente, que fuera segura, que fuera de precisión, que es un concepto ya más actual, más en la actualidad, que sea satisfactoria, que sea sostenible, que sea social. Evidentemente, son muchos apellidos los que le estamos dando a la alimentación y a las dietas. Y con este webinar lo que queremos es hablar, entre otros aspectos alimentarios, de las tendencias para una dieta saludable, los modelos de alimentación saludable, la evolución de las guías alimentarias, la actualización en la composición de alimentos, la información nutricional, los grafismos o los iconos en la alimentación saludable, y bueno, los nuevos perfiles nutricionales, un largo aspecto de la alimentación el que vamos a tratar esta tarde. Bueno, yo no voy a hablar mucho más porque aquí la estrella es Rafael Urreal de Andrés, que es nuestro excepcional experto en nutrición y salud de esta tarde. El profesor Rafael Urreal de Andrés es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista universitario en Ciencias Ambientales por la Universidad Complutense, especialista también en alimentación, seguridad alimentaria, nutrición y sostenibilidad, es profesor asociado de Fisiología Vegetal del Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense, profesor de diferentes másteres, presidente de la Comisión Científica de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, ha sido director de Salud y Nutrición de Coca-Cola Iberia hasta este mismo año, desde el año 2013 hasta este año 2020. Ha sido también jefe de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Puleva Food y director de Alimentación y Sanidad de la Unión de Consumidores de España, UCE. Además, otros méritos, es académico correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores, es autor de numerosas publicaciones científicas, capítulos en libros de consulta, científico-técnicos, ponencias en congresos, codirector de varias tesis doctorales, etcétera. Bueno, pero yo sé que de lo que él presume, además de todos estos méritos, es de ser vocal de alimentación honorífico del Consejo General de Farmacéuticos, de la vocalía de alimentación. Bueno, y además, hasta ahora es la única persona que posee esta distinción, es el único vocal de alimentación honorífico del que disponemos. Bueno, pero además hay muchas más cosas que se podrían decir de Rafael Urrealde. Para mí lo principal es que no siendo farmacéutico, siendo biólogo de profesión, de formación, pues Rafa Urrealde es un amigo y es un defensor a ultranza de los farmacéuticos en la alimentación y desde sus distintos puestos de trabajo, pues así lo ha demostrado. Ha colaborado siempre con la Vocalía Nacional de Alimentación, siempre, desde que yo lo conozco, que hace ya más de 20 años, 25 años. Y no solamente ha colaborado a través de sus empresas económicamente en nuestras campañas de hidratación, en nuestros plenúfares, en nuestras jornadas de alimentación, pero ya digo, no solo económicamente, sino lo que es mucho más importante, ha colaborado con sus ideas, con su trabajo, con su esfuerzo personal, y eso es de agradecer muchísimo más todavía. Así que, Rafael, cuando quieras, la pantalla y el micrófono son tuyos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Aquilino García Perea. Voy a proceder a poner ahora la pantalla, si lo conseguimos.
Y ahora, pues ahora se ha quedado aquí. A ver. Ahora no me sube la pantalla. Hemos Bueno, pues ensayado cuando todo sube el la rato. pantalla, yo os quería también indicar Todo que el rato podéis formular la pantalla, las pero no. preguntas que estiméis oportunas a través de la aplicación. Y quiero indicar que esta grabación de esta sesión pues estará disponible también en Portal Pharma y en el canal de YouTube del Consejo General. Bueno, ya tenemos la presentación, pues yo ya me salgo y cuando quieras, Rafa. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco del concepto actual de alimentación saludable que hoy con el cual se está trabajando. Si logro ahora. Vamos a ver primero unos aspectos genéricos. El punto de partida quizás es que esto ha cambiado prácticamente desde hace unos 60 años. Hasta ese momento había habido una situación muy homogénea de todo lo que era la compra de alimentos, la compra por proximidad, y de hace 60 años a esta parte, mayor disponibilidad de alimentos. Muchos de los productos que incluso se pueden llegar a comprar se compran por impulso igual que otros productos de consumo. Quizás el gran auge de las grandes superficies, de las grandes cadenas de supermercados, ha hecho que en vez de tener esa compra racional y esa compra por proximidad, se esté haciendo una compra prácticamente, además, en los últimos 20, 30 años, que lleva a veces a unas sobreingestas, sobre todo en países desarrollados. Además, aunque los aspectos de alimentación se han estado muy focalizados en todo lo que son nutrientes y compuestos con sustancias fisiológicas, al final la dieta lo que nos va a hacer es favorecer todos los procesos de desarrollo, crecimiento y mantenimiento del ser humano. Y en el caso además de la dieta mediterránea, pues bueno, en toda esta zona ha estado además muy caracterizada por lo que serían el consumo de cereales, legumbres, hortalizas, aceite de oliva, que hablaremos bastante en la presentación, y el vino, aunque yo todo lo que son bebidas alcohólicas ya las dejaría fuera de lo que es el concepto de dieta y salud, y única y exclusivamente las mencionaría como parte de lo que sería un consumo de placer, y luego veremos también por qué, y además con un consumo muy moderado y cada vez con menor incidencia en lo que sería el consumo, en lo que es la dieta. Y también muy caracterizada por todo lo que es el consumo de alimentos frescos. Indiscutiblemente, y aunque ha evolucionado mucho todo lo que es la alimentación, el alimento es todo aquel producto o sustancia que una vez consumido aporta materiales asimilables que cumplen una función en el organismo. La definición de nuestro querido profesor Grande-Cobian: me va a aportar nutrientes, sobre todo macronutrientes, micronutrientes y compuestos bioactivos. Y por otro lado, hay un alimento y además nutriente que cada vez se considera más como nutriente, que es el agua, que como consecuencia de no más o menos tener que ingerir toda la cantidad de ingesta adecuada de agua, que sería en torno a los 2 litros, porque por producción endógena estaríamos hablando de 300 mililitros, se consideraría incluso como un nutriente esencial. Y cuando estamos hablando sobre todo de nutrición, aunque también estamos hablando de alimentación, porque al final son todo productos alimenticios, tendríamos en el caso ya del siglo XXI, pues matriz alimento y complementos alimenticios, que cada vez también están más en boga ahora mismo y con una mayor distribución. ¿Qué es lo que ha ocurrido probablemente en los últimos años? Pues prácticamente hasta inicios del siglo XX, la esperanza de vida estaba cifrada en unos 40, 60 años, aproximadamente la media estaba en unos 55 años. Si vemos en los años 1570 aproximadamente y en los años 1730 hay dos descensos muy significativos como consecuencia de dos situaciones de peste o de pandemia, que son las similares a las que vivimos ahora, y en el siglo XX tenemos dos descensos muy significativos, sobre todo en la zona verde y la zona azul, que son por las segundas guerras mundiales como consecuencia de las muertes tanto en Alemania como en Japón. Pero hoy podemos cifrar que gracias a aspectos sanitarios, gracias a aspectos de higiene y gracias a la disponibilidad de alimentos, porque sobre todo en los países desarrollados se ha evitado la malnutrición, aunque ahora tenemos esa sobrenutrición, estamos hablando de una esperanza de vida de unos 85
años en el país con mayor esperanza de vida que Japón y en el caso español con los 83 años. Afortunadamente, con estas circunstancias somos el país con mayor esperanza de vida de la Unión Europea, aunque tenemos algunos posibles riesgos que hay que tener en cuenta, como podrían ser el consumo de tabaco, consumo de alcohol en grandes cantidades en lo que se domina en la Unión Europea atracón, y también el tema de la obesidad y sobre todo sobrepeso y obesidad en niños, donde los macronutrientes críticos hay que tenerlos muy en cuenta y muy controlados, como serían azúcares, grasas y grasas saturadas. Recientemente, también este año, ya han salido el índice mundial para determinar el país más saludable y, curiosamente, volvemos a repetir que ya desde el año pasado pasamos a ser el primer país más saludable en el índice Bloomberg, pero lo más significativo de esto es que países, aparte de desarrollados, que son los que tienen una mancha más granate, de la cuenca mediterránea, de ese estilo de vida mediterránea, son los países con mayor esperanza de vida y además denominados países saludables. En primer lugar está España y en el segundo lugar está Italia, y Portugal además ha subido bastantes puestos como consecuencia también de ese estilo mediterráneo. Cuando hablamos de alimentación, indiscutiblemente, y cuando hablamos a nivel profesional, la seguridad alimentaria y la nutrición es crítico. En el caso español, aunque estamos en el índice mundial de seguridad alimentaria en el año 2019 en el puesto 25, cuando ya hablamos de calidad y seguridad, en concepto más genérico, estamos hablando en el puesto número 12, donde si vemos los estándares nutricionales llegamos al índice o al valor 100 y, por ejemplo, en la disponibilidad de macronutrientes, también en la calidad de proteína que consumimos en España y también a nivel de seguridad alimentaria, indiscutiblemente, junto con la diversidad de productos que consumimos, estamos en unos niveles muy altos que nos hacen estar en este ranking en primeras posiciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente desde que se garantiza la seguridad alimentaria y sobre todo en la Unión Europea como consecuencia de la aprobación del famoso reglamento 178/2002 que estableció la aprobación y creación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición y luego por los países miembros? Pues que hasta el año 2002 prácticamente en todas las crisis que teníamos y en toda la gestión de la seguridad alimentaria teníamos un modelo de consumidor. Un único modelo porque se trabajaba además en procesos. Y cuando hablamos de higiene alimentaria, esto es muy importante. Pero cuando ya estamos garantizando y podemos indicar que el mercado de la Unión Europea es el mercado más seguro a nivel de todo lo que es higiene alimentaria, todo lo que es disponibilidad de seguridad de alimentos en el mercado, cuando ya tenemos eso garantizado, entramos con otros valores a tener en cuenta. Y en este caso, ya en vez de hablar de un consumidor homogéneo, estamos hablando de muchos tipos de consumidores. Desde consumidores que están ahora muy por el estilo vegano, o consumidores de alimentos y bebidas ecológicas, consumidores también vegetarianos, consumidores muy preocupados por la sostenibilidad, consumidores preocupados ahora mismo también por el origen de los productos, por la huella local, también consumidores muy de lo que se denominan procesos de innovación, desarrollo, que rápidamente cuando un producto nuevo está en el mercado automáticamente lo consumen, o productos o consumidores muy marcados por lo que sería el entorno, como podrían ser grupos poblacionales como pueden ser los inuit, como pueden ser otro tipo de circunstancias. E incluso cada vez más también hay consumidores que están a veces excesivamente motivados con la actividad física y el deporte y consumen de una forma totalmente exagerada determinados productos que a veces no están dentro de los cánones de lo que denominaríamos una alimentación variada, moderada y equilibrada, y en cambio están más en los complementos alimenticios o en complementar su dieta con suplementos alimenticios. Bueno, pues estamos teniendo claro que cada vez la formación al profesional para luego trasladar la información al consumidor, al ciudadano, va a ser más importante, porque si además hemos pasado de un consumidor y de un modelo de bienestar a muchos tipos de consumidores y muchos tipos de modelo de bienestar, la formación va a ser un eje prioritario. Y aquí era donde entraría también todo lo que es la nutrición de precisión, la nutrición individualizada, porque prácticamente pues se van a tener que dar muchas veces en base a la fisiología, a los aspectos genéticos, al entorno de la persona, esos consejos o esas recomendaciones.
También es verdad que el consumidor va evolucionando y el consumidor no es estático. El consumidor de los años 90, muy preocupados por la higiene y por las crisis entonces que había sobre todo de determinadas situaciones de seguridad alimentaria, ha evolucionado ahora hacia temas más de aspectos nutricionales y de aspectos de bienestar. Por eso también, incluso con su formación, ha dejado de estar tan preocupado por lo que serían los nutrientes y está empezando a migrar hacia conceptos como puede ser frecuencia de consumo, tamaño de las raciones, porque todo depende de si la frecuencia o no de las cantidades, tamaño también de las porciones, todo lo que son aspectos nuevos ahora, incluso que se está trabajando a nivel mundial, como la cronobiología, a qué hora consumir y cómo consumir los alimentos y de qué forma y en qué frecuencia, y también de aspectos muy importantes como podrían ser las formas de preparación y la densidad energética, que están entrando ahora también en todo lo que son las guías alimentarias de los países a nivel mundial. Pero indiscutiblemente, si algo también nos caracteriza de lo que sería la dieta mediterránea o el estilo de vida mediterráneo, sería en nuestro caso la hostelería y la sociabilidad. Aspectos muy importantes que incluso ya, como veremos al final, están reflejados en algunas pirámides o grafismos de guías alimentarias. Y también cada vez están empezando a entrar más en juego lo que serían complementos alimenticios, no solo entendiendo como tal el complemento alimenticio como puede ser en un momento determinado un aporte de vitaminas o minerales, sino también de sustancias con efecto bioactivo o también como pueden ser utilización de materia prima para hacer productos en un momento determinado para poder consumir, como podríamos decir, pues por ejemplo, los polvos para preparar una bebida de reposición en el momento justo de consumo. Esos polvos, al final, o esa presentación de esos ingredientes en polvo, van a ser un complemento alimenticio para preparar al final un producto para consumo inmediato. Pero con todo lo que también está ocurriendo, de toda la situación de nuevas tecnologías, de nuevas situaciones de presentación de productos y de todo lo que es los medios online, pues también el consumidor está evolucionando hacia la forma o la aceptación de cómo se presentan los productos alimenticios. Los hay como, por ejemplo, impulsivos, los hay lo que se llaman los de la compra del entorno familiar, los hay muy minimalistas, los hay tradicionales y que cada vez quieren el producto más, como se suele decir, que consumían nuestros abuelos, los que hay muy tecnológicos. Al final lo que tenemos es muchos tipos de consumidores y por lo tanto vamos a tener que entender muy bien al consumidor, al ciudadano, a la hora de realizar recomendaciones y establecer criterios sobre alimentación y salud. Recientemente, en la semana pasada, se ha presentado la encuesta de hábitos de consumo del 2020 que está coordinada por 4 asociaciones de consumidores a nivel nacional y una empresa, una cadena de distribución. Y de forma muy somera, hay cosas muy importantes. Una, la etiqueta sigue siendo uno de los principales vehículos de información al consumidor y todo lo que lleve la etiqueta tiene que ser lo que contiene el producto y no puede llevar la etiqueta más de lo que contiene el producto. Sigue habiendo, y yo después de 30 años que desarrollé mi actividad profesional en una asociación de consumidores a nivel nacional, una falta de comprensión entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Tenemos que seguir todavía formando indiscutiblemente porque entran nuevos consumidores y hay que trasladarles la información sobre estos aspectos. Las grasas y los azúcares son los 2 elementos de la información nutricional que más se fija al consumidor. Situación muy curiosa porque el sodio o la sal no aparece cuando luego veremos que a nivel de enfermedad las dietas altas en sodio son las que más importancia tienen sobre las enfermedades no transmisibles, las que se llaman enfermedades del siglo XX y siglo XXI como consecuencia del exceso de consumo de determinados nutrientes. Y luego también curiosamente se empieza a ver un cambio en el hábito alimentario y cada vez se está empezando a consumir también más verduras y frutas y también legumbres. Estamos recuperando el consumo quizás de las legumbres de lo que eran los años 80, años 70 e indiscutiblemente también tendremos que adaptar sus recetas, su preparación o nuestro acervo culinario porque tampoco pueden ser platos que sean excesivamente calóricos para las necesidades de energía que tenemos hoy en día. Y hay una situación muy sorprendente, que es todo lo que es la información nutricional e información de salud, que siendo
alegaciones que están en una lista positiva y que solo se puede hacer lo que está aprobado por la Unión Europea y solo se puede comunicar lo que hay en la Unión Europea, la industria alimentaria, igual que también ha ocurrido en la industria farmacéutica, aunque la industria farmacéutica ya tiene ahora una credibilidad muy alta, incluso ahora con todo lo que está ocurriendo con el SARS-CoV-2 o la COVID-19 y todo lo que son las vacunas, ha tenido mejor reputación, pero en el caso de la industria alimentaria está teniendo unos niveles muy bajos de credibilidad en estos aspectos. Importante, hace 30 años se hablaba prácticamente de decisión de compra, pero no se hablaba de responsabilidad en los hábitos de compra y todo lo que es concepto sostenible, cómo los hábitos de compra y consumo en ámbitos tradicionales están adquiriendo mayor importancia que lo que serían las grandes cadenas de distribución y disponibilidad de alimentos, que era una situación muy novedosa en los años 80 y 90 que tuvieron un gran flujo, y cómo el etiquetado de los alimentos en hábitos saludables sigue siendo un eje prioritario con el consumidor, aunque nunca llegaremos, porque siempre habrá una entrada y salida de consumidores a unos índices superiores al 50-60% en todo lo que es la información del etiquetado, pero que cada vez es más amplio a lo que era hace 20 o 30 años, que estaba muy focalizado sobre todo lo que era información del etiquetado y en composición de ingredientes. Bueno, pues en el caso español, además de todas estas circunstancias, podemos decir que tenemos modelos comportamentales muy distintos. Prácticamente toda la zona sur es un modelo comportamental donde la percepción del dulzor es mucho más elevada y mucho mejor aceptada que en la zona norte, donde la percepción y el grado de acidez está mucho mejor reconocido, y quizás es un poco por reminiscencias de que la zona sur española, pues hasta prácticamente 1500, pues durante 800 años estuvo bajo una cultura árabe, y la cultura árabe está muy influenciada por todo el saber dulce y por todo lo que es alimentos dulces. También la cronobiología cada vez se está empezando a trabajar más, y en la situación también de aspectos psicológicos, pues es curioso cómo alimentos con una presentación muy refinada o muy elaborada tienen más éxito en determinadas zonas, y en otros más artesanales, más, como podríamos decir, candeales, manteniendo lo que sería la cultura de hace 30, 40 años, pues tienen muchísima más aceptación en otras zonas. Esto también está muy marcado entre la zona sur y la zona norte de España, y además en ese caso está muy bien estudiado a través de lo que son los estudios de comportamiento de consumidores. Nuestra pirámide de población hace que también se empiece a trabajar de otras formas. Mayoritariamente se había trabajado hasta prácticamente hace 20 años o 30 años con lo que serían alimentos para niños, para lactantes y niños de corta edad, que son hasta los 3 años. Ya empezó a haber una situación también de poner distinta disponibilidad de conocimientos para los niños entre 4, 12, 18 años, pero ahora también está empezando a haber toda una circunstancia en la otra parte de la pirámide, que son alimentos diseñados y conceptos diseñados para poblaciones mayores de 65 o 70 años, como consecuencia de que en la pirámide también cada vez hay más número de ciudadanos que ocupan estas franjas de edad. Es un diseño de un modelo interactivo que he llevado a cabo y que será publicado próximamente en una publicación de la Academia Europea de Doctores, en el cual tenemos que entender al consumidor ya, o al ciudadano, como un ente en el cual interactúan muchos aspectos. Interactúa la alimentación, interactúan los ingredientes, interactúa la nutrición, por supuesto el estilo de vida, la actividad física, pero también la genética, de una forma muy notoria, y por supuesto lo que ahora ya se empieza a trabajar también como consecuencia de todos esos metabolitos que pasan al plasma sanguíneo como consecuencia de la microbiota intestinal, e incluso que se ha empezado a trabajar ya como un concepto que el intestino es el segundo cerebro del cuerpo humano, como consecuencia de esa interacción que hay entre intestino y cerebro, y señales que parece ser están totalmente interconectadas. Pero todo esto tiene que ser hoy prioritario dentro de un marco ambiental, con un concepto muy claro de sostenibilidad, sobre
con todo lo que son los envases, pero también con la producción y distribución. La huella de carbono es muy importante y va a ser crítica porque esos gastos de combustible van a ser que han sido tan elevados que se tengan en cuenta a la hora de adquirir productos, incluso cuando estamos hablando de distribución de alimentos a lo largo de la geografía nacional. Por supuesto que los modelos comportamentales se tienen cada vez más en cuenta, el sabor de alimentos que también, o la detección del sabor de alimentos ha venido influenciada por aspectos genéticos, incluso somos mucho más propensos a detectar sabor dulce como consecuencia que era una señal de identificación del valor energético de los productos, frente a lo que sería el sabor ácido o el sabor amargo, que era un rechazo hacia los alimentos como consecuencia de que a veces un sabor ácido o amargo podía ser señales de un mal estado de los productos alimenticios. Y por supuesto en el modelo comportamental la sociabilidad es crítica y además dentro de esto también las franjas horarias son unos aspectos muy relevantes. El acervo gastronómico cada vez va a tener más importancia y eso se ha empezado también a incorporar dentro del concepto de la dieta, la forma de preparación, los tiempos de preparación y también además cómo coexisten diferentes alimentos a la hora de la preparación de un producto alimenticio. Por poner un ejemplo, y luego lo veremos más detalladamente con los grafismos. En la Unión Europea se consume mayoritariamente 2 platos, incluso un postre. En todo lo que es América es un plato combinado y eso hace que incluso a nivel de grafismo el plato tenga más aceptación que las pirámides, frente que en la Unión Europea o en Asia, en cambio las pirámides tienen mucho mejor representatividad de lo que es el modelo comportamental. E incluso cuando estamos hablando del acervo gastronómico, pues preparaciones en las cuales leguminosas con cereales se complementan para que pues ese perfil de aminoácidos que antes no se conocía, pero ahora que sí que lo conocemos, tenga una mejor valoración a nivel de lo que es el valor nutricional del plato elaborado. También los complementos alimenticios empiezan a entrar a formar parte y sobre todo cuando ya incluso estamos hablando de personas mayores o incluso de personas o de niños o mujeres en situación de embarazo o de periodo de lactancia, porque van a ser un refuerzo para determinadas circunstancias. Pero todo esto indiscutiblemente tiene que integrar valores económicos, sociales y ecológicos. La dieta ya va a ser mucho más que no simplemente el producto alimenticio, su composición y su valor nutricional. Y por supuesto con valores equitativos o con aspectos equitativos viables y soportables, porque hay que mantenerlo en el tiempo y porque tienen que llegar a toda la población española. Es un gráfico publicado en Lancet en un estudio en el año 2019 donde se ve la influencia de determinados aspectos dietéticos y la muerte atribuibles a la dieta y también la tasa de mortalidad. Como vemos, el factor más alto en todos los países mayoritariamente es el de las dietas altas en sodio. También la de los granos cereales que no son integrales, dietas pobres en frutas, también en frutos secos. Cuando hablamos de frutos secos también nos tenemos que empezar a acostumbrar frutos secos sin sal, porque los frutos secos que tienen sal tienen un alto contenido en sal y tendríamos que empezar a diferenciar entre unos y otros. Dietas bajas en vegetales, también en pescados y sobre todo por la importancia de los omega 3 de larga cadena, dietas pobres en fibra y según vamos bajando ya van apareciendo otros aspectos como legumbres, ácidos grasos trans, bebidas azucaradas, dietas bajas en calcio o en leche o en carnes rojas que tienen una menor incidencia. Estos son los datos publicados en Lancet. La cosa es luego lo que muchas veces se traslada o aparece en los medios de comunicación. Discutiblemente, si hablamos de complementos alimenticios, estos factores no van a entrar en juego a no ser que sean complementos alimenticios presentados en forma líquida, pero cuando hablamos de productos alimenticios, el primer valor prioritario de cualquier producto alimenticio, mucho más allá de la funcionalidad y la palatabilidad, es garantizar el placer. Por eso quizás los 3 macronutrientes que generan ahora más problemas son los que más placer, también como consecuencia de la palatabilidad, producen al consumir productos alimenticios, que son los azúcares, las grasas saturadas y el sodio o la sal. Y también ahora se ha empezado a trabajar de otra forma, cómo poder diseñar todo lo que son el sabor ácido, el sabor
salado, el sabor amargo, el sabor dulce, porque a partir del año 2006 Nature se publicó ya esta distribución de las papilas gustativas, donde cambia por completo el dibujo frente a lo que eran 10, 15, 30, 40 años antes. Están en los mismos sitios, lo que cambia es la frecuencia y también la proporción de las papilas que dan cada uno o detectan cada uno de los sabores. Bueno, pues vamos avanzando, ya estamos viendo muchos conceptos, pero luego estamos en el mercado de la Unión Europea. Hasta enero del 2020 éramos 28 países, desde enero del 2020 somos 27 países, aunque sí que es verdad que tanto Reino Unido como Islandia, como Noruega, como también Serbia, Eslovaquia, todos los que todavía no han entrado, tienen o han asumido lo que sería la legislación de la Unión Europea. En el caso cuando estamos hablando de dieta o de alimentación, sí que es verdad que en el reglamento 1124/2006 está incluida una mención, que luego veremos en qué casos se tiene que utilizar obligatoriamente, de que hay que incorporar una declaración en la que se indique que la importancia de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque va mucho más allá de las características individuales de cada uno de los productos alimenticios. Y al final, no solo la dieta variada y equilibrada, que habría que incluir ya el aspecto moderado, sino el estilo de vida saludable es el que me va a mejorar la salud. Por supuesto, la cantidad de alimento, también la declaración dirigida a las personas que deberían evitar un consumo cuando se están haciendo determinadas menciones y un aspecto muy importante, una advertencia adecuada en relación con los productos que pueden suponer un riesgo para las personas, para la salud si se consumen en exceso, porque a veces en exceso también se pueden generar problemas. Cuando hablamos además en el territorio de la Unión Europea nos tenemos que acostumbrar que en seguridad alimentaria ha funcionado muy bien en todo lo que es la higiene alimentaria, que desde que se crea en el año 2002 la European Food Safety Authority o en España la Agencia de Consumo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que luego fue Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y durante un tiempo también Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, son los que tienen que establecer la evidencia científica. Puede haber muchos estudios científicos, puede haber muchos criterios científicos, pero las autoridades son las que tienen que decir en qué aspectos hay evidencia científica y en cuáles no. Y en este caso, además, lo que es muy importante es que las autoridades de seguridad alimentaria y nutrición, bien a nivel europeo o bien a nivel español, a través de sus comités científicos, van a evaluar la evidencia científica. Pero luego va a ser posteriormente las autoridades políticas, es decir, en el caso europeo, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, los que van a llevar dentro de lo que se llama el análisis del riesgo, la gestión y comunicación del riesgo. Porque puede haber evidencia científica, pero que luego por determinadas circunstancias, que luego veremos algún ejemplo, el poder político no contemple en la normativa esa evidencia científica, porque probablemente a lo mejor va en discordancia con lo que está entendiendo el consumidor o con lo que podría comprender el consumidor o las valoraciones que podría hacer el consumidor. También es verdad que en todo lo que son aditivos hay una evaluación y reevaluación completa desde la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es la que tiene las competencias para hacer estas evaluaciones, y que cualquier aditivo que está a disposición de la industria y a disposición de los consumidores está avalado totalmente por la seguridad y la valoración de la European Food Safety Authority. Indiscutiblemente, según va cambiando la evidencia científica o va evolucionando con procesos tecnológicos, estas autorizaciones pueden ir cambiando y en algunos casos pues han tenido que modificar. Y hasta prácticamente en los años 2010, 2012, pues toda la legislación venía probablemente desde la Unión Europea, tanto lo que denominamos profesionalmente la legislación horizontal que afecta a todos los productos alimenticios como la legislación vertical, que son, por así decirlo, trajes a la medida de cada producto alimenticio, aunque no hay en todos los casos. En el caso español también tenemos una legislación horizontal que no está aprobada en la Unión Europea, como es la Ley de Seguridad Alimentaria 17/2011, que afecta a determinados conceptos muy concretos también de los macronutrientes, y también tenemos una legislación horizontal que a veces se nos olvida que existe ahí todavía en España, que es el famoso Real Decreto 1907/96, que se aprobó, si recuerdan, con los productos Milagro, que es el de productos
que se comercializan con una finalidad sanitaria, donde los alimentos también estaban incluidos y no se podían prometer determinadas alegaciones que además muchas de ellas eran vinculadas a medicamentos y que sigue estando en pleno vigor. También tendríamos legislación vertical de productos alimenticios en el caso de que no estén contempladas por la Unión Europea, y ahora han empezado también las comunidades autónomas, prácticamente de hace 2 o 3 años, luego veremos algún ejemplo, a desarrollar qué se puede comercializar en determinados ámbitos con determinados perfiles nutricionales para proteger, por así decirlo, al consumidor un poco que vienen impulsadas por el desarrollo de esa Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición del año 2011 de ámbito nacional. Y al final esto también va a condicionar qué tipos de productos y muchas veces incluso situaciones un poco pues llamativas en los propios territorios, que tienen que hacer excepciones porque hay productos de consumo local que en ese momento si se aplican los elementos de perfiles nutricionales dejarían de poderse comercializar en determinados ámbitos. Y cuando no hay legislación vertical ni en la Unión Europea, puede haber a nivel nacional, y en algunos casos que, por ejemplo, pues se está regulando para dar protección al consumidor. En seguridad alimentaria, que no nos ha valido tanto en nutrición o no nos está sirviendo tanto para la nutrición, el análisis del riesgo y especialistas en análisis del riesgo que tienen que controlar muy bien la determinación del riesgo, que es la evidencia científica, la gestión del riesgo, que es todo el mecanismo de legislación, de aprobaciones reglamentarias y todo lo que es incluso el autocontrol que ha posibilitado pues esa mayor seguridad alimentaria en todo el territorio de la Unión Europea, y también que se tienen que gestionar muy bien la comunicación del riesgo en base a esa evidencia científica, son los especialistas de análisis del riesgo, que es difícil muchas veces trabajar con toda esta situación que hay ahora de los medios de online o medios de difusión masiva. ¿Por qué? Porque siempre cualquier comunicación o información del análisis del riesgo tiene que estar basado en datos y en hechos, y es el debate científico-técnico, que siempre va a ser para mejorar y siempre incluso se tienen que modificar aspectos para en un momento determinado evolucionar. Pero cuando estamos hablando de la difusión y el debate mediático, aunque también se tendrían que basar en datos y hechos, muchas veces se basan en opiniones, y las opiniones no es que sea la realidad o no es que esté basado, y luego veremos en algunas circunstancias en lo que es los aspectos aprobados tanto por las autoridades como a nivel legislativo como a nivel científico por la European Food Safety Authority. Volvemos a ver este ejemplo porque esto nos va a hacer ahora trabajar de una forma totalmente distinta con todos los consumidores, y ahora vamos a ver cómo se puede ir adaptando a estas circunstancias. También en España, y mayoritariamente es el país que más tienen de la Unión Europea, la huella local y la compra de proximidad, como consecuencia del concepto de alimentos de España y también de las denominaciones de origen, está haciendo que se tenga una mejor evaluación de lo que es el producto de cercanía. También es verdad que hay que tener a veces en cuenta que nosotros somos también país productor y que tenemos que exportar nuestros productos, como podría ser el aceite de oliva virgen extra, como podrían ser alimentos y verduras desde Almería o desde Huelva o todo lo que es Extremadura hacia el norte de Europa, y que muchas veces también hay que balancear entre lo que sería el gasto energético de la distribución de alimentos y la disponibilidad de alimentos para mantener una alimentación saludable. Volvemos a ver, para recordar un poco todo lo que es los tipos de activistas o de consumidores que están ahora mismo en boga, y también vamos a empezar ahora a ver un poco ya conceptos dietéticos. Muchas veces, y hace unos años, había expertos que decían no tenemos datos de lo que era la dieta española. Bueno, pues sí, el profesor Gregorio Varela Mosquera en el año 72 publica los datos en la encuesta del Instituto, en base a la encuesta del Instituto Nacional de Estadística entre 1964 y 1965. Y vemos había muchísimos productos, que ahí están los gramos que se consumían. Si vemos en la parte de la derecha los 10 productos más consumidos, pues el que se llevaba la palma era el pan, las patatas, indiscutiblemente, porque se necesitaba aporte energético, la leche de vaca, a excepción en Andalucía oriental, donde la leche de cabra
estaba mucho más implantada o implementada que todo y con mayor frecuencia de consumo que la leche de vaca, el vino, los aceite de oliva, naranjas, tomates, bebida con, en este caso, la gaseosa que tiene un edulcorante que no tenía valor calórico y el azúcar y los huevos. Eso no quiere decir que ahora mismo estemos en esas mismas circunstancias, porque esta era la dieta que genérica para población de 1964. Sí que es verdad que los grupos de alimentos han variado bastante y los conceptos, aunque en aquel momento ya empezaban a surgir también pues zumos, o había zumos, consumo de zumos o consumo de, por ejemplo, de margarinas, igual que estamos en estos momentos. Cuando hablamos de grupos de alimentos no tenemos una definición oficial en el marco regulatorio y esto hace que, por ejemplo, en España utilicemos o bien la del estudio, que es la misma, el estudio ANIBES o el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, por ejemplo, cuando hablamos de bebidas sin alcohol, pues estarían las zumos y néctares, refrescos con azúcar, café y otras infusiones, bebidas para deportistas, bebidas energéticas, refrescos sin azúcar, agua y otras bebidas sin alcohol. Y en esas otras bebidas sin alcohol estarían las bebidas vegetales, porque no podrían estar dentro de la leche y productos lácteos, porque ya el Tribunal Superior de Justicia Europeo dijo que ninguna bebida vegetal podía denominarse como leche y ahora recientemente el Parlamento además ha dicho que es que tampoco se puede hacer la mención de que es una alternativa. En todo caso serían complemento, por lo tanto también los tendríamos que sacar. O, por ejemplo, el azúcar y dulces está mucho más, es un grupo que está mucho más ampliado que lo que sería simplemente el azúcar. Y en lo que también es verdad que cuando se está hablando de bebidas alcohólicas, los grupos son bebidas de baja graduación y de alta graduación, aunque luego por otros conceptos también se están hablando de bebidas fermentadas no destiladas o bebidas fermentadas destiladas. Pero esto muchas veces no se refleja en lo que luego son los registros dietéticos para hacer las encuestas dietéticas. Fíjense que en este caso no tiene nada que ver ya los productos lácteos con los anteriores, tampoco aquí estarían las bebidas vegetales, que estarían dentro de lo que además aquí se llaman bebidas azucaradas, cuando en el resto de los productos no se separa por grasa o por azúcar, o en el caso de la carne no se separan carne blanca de carne roja y al final luego si se lanzan los mensajes sobre los 8 o 9 grupos que tenemos a la izquierda, pues puede haber confusión a la hora de trabajar estos conceptos a nivel nutricional. Bueno, pues vamos a ver ahora que sí que está basado en datos científicos y en evidencia científica. En primer lugar, cuando empieza a surgir todo lo de los porcentajes dietéticos y sobre todo los dos que más llaman la atención son los azúcares libres, menos del 10%, que además no son azúcares añadidos y que incluso esto habría que empezarlo a replantear porque probablemente una lactosa en una leche desnatada o una leche desnatada sin lactosa, que sí que va a tener glucosa y galactosa, estaría ya también dentro de los famosos free sugar o azúcares libres, estarían en menos de un 10% o el total de grasa en menos de un 30%, a no ser que se consuma mucha grasa con ácidos grasos omega 9, donde se podría llegar al 35%, como es nuestro caso con la dieta basada en el aceite de oliva. O por poner un ejemplo, aquí si ven ustedes, en el año 2003 se indicaba sodio, menos de 2 gramos por día, aunque en ese caso, 5 gramos por día o 2 gramos por día sería sodio, 5 gramos por día sería sal. Y aquí ya empieza a haber una distorsión también entre lo que se está entendiendo a nivel nutricional, las autoridades de salud y luego lo que serían las autoridades regulatorias. Y también pues todo lo que sería frutas y vegetales, que serían mayor a 400 gramos persona día, o el consumo de fruta que debería estar por encima de 25 gramos persona día. Esto en el caso de los azúcares evolucionó en el año 2015 hacia lo que es la ingesta recomendada de menos del 10%, volvemos de azúcares libres, que no tienen nada que ver con azúcares añadidos, o en el caso ya de recomendación condicional, que se ha establecido ese 5%, que si estamos hablando de una dieta de 2.000 calorías, estaríamos hablando de 50 y 25 gramos, pero si estamos hablando de una dieta de 1.800 calorías, serían 40 y 20, o si estamos hablando de una de 100, de 4.000 calorías de un deportista, estaríamos hablando de 100 y 50 gramos. Por lo tanto, las cantidades no las ha establecido nunca la Organización Mundial de la Salud, que luego es una circunstancia que están manteniendo en todas las guías alimentarias, todos los países, sino porcentajes sobre la ingesta total de las calorías de la dieta.
Como todo va mucho más despacio de lo que a veces también nosotros queremos y las autoridades tienen que aprobarlo, por la European Food Safety Authority desde el año 2010 hasta el año 2017, que sale el documento final publicado en 2018, establece las ingestas de referencias y las ingestas adecuadas para los macronutrientes y micronutrientes y determinados compuestos bioactivos. Entonces están a disposición de todo el mundo en la web. Incluso, si ven, también se estableció bajo la evidencia científica las recomendaciones de ingesta adecuada de agua. Y estas son las que han dado pauta posteriormente a las ingestas adecuadas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a partir del Comité Científico, porque una vez aprobadas las de la Unión Europea, las de macronutrientes se han mantenido exactamente igual, nada más que las de micronutrientes se ha tenido también en cuenta las aprobadas en el año 2010 por la Federación Española de Sociedades de alimentación, nutrición y dietética para incluirlas para la población española. Por supuesto, hasta que no han estado aprobadas las europeas, no se han podido aprobar las españolas. Y esto lleva también sus tiempos que probablemente luego se van a tener que reflejar también en los aspectos legislativos, sobre todo para luego las posibles menciones de lo que serían un producto rico o con determinados micronutrientes. Como hemos mencionado antes, ya hay comunidades autónomas que además están dando un paso más allá de lo que es el ámbito nacional y el ámbito europeo en perfiles nutricionales para la comercialización de determinados productos. Es el caso de la Comunidad Valenciana, la Comunidad de las Islas Baleares, también se ha producido en Navarra, en La Rioja, hay borradores en otras comunidades autónomas y esto lo importante es que se están estableciendo ya para poder reducir en un momento determinado los aspectos de obesidad y sobrepeso y sobre todo en población infantil, determinados límites pues en grasa saturada, ácidos grasos trans, azúcares totales, pero no en productos, sino en los compuestos o macronutrientes y micronutrientes que podrían, si estamos hablando también del concepto sal, sodio, que podrían generar problemas de salud. Esto ha sido una base también para luego hacer reformulaciones y para luego saber por dónde van a ir las tendencias y que ya están influyendo en el mercado español. Igual ha ocurrido en Portugal, tienen una normativa desde el año 2019 muy buena sobre lo que serían perfiles nutricionales y para determinados aspectos. Y si ven, en este caso lo he puesto porque las bebidas vegetales no están como alimentos, están fuera de lo que serían la leche y los lácteos, y el caso de los zumos además también fuera porque ya son un grupo que tienen entidad propia. Bueno, pues si hemos visto que la mayor fuente de información para el consumidor es la etiqueta, tenemos que tener claro que la misma tiene que estar adaptada a los conocimientos y circunstancias de los consumidores. Si ven en este caso, a diferencia de Estados Unidos, también de todos los países latinoamericanos, en Europa se etiqueta sal desde el año 2011, hasta el año 2011 se etiquetaba sodio, porque aunque la evidencia científica sobre todo es la alta ingesta de sodio, el poder político, cuando fue a aprobar la normativa en base a la evidencia científica aprobada por la European Food Safety Authority, entendió que en un momento determinado no podía estar dando un mensaje, por un lado, del sodio y por otro lado, de reducir la ingesta de sal. Como consecuencia de esto, armonizó que fuera la sal la que aparecería en el etiquetado de los productos alimenticios. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o el caso de México recientemente, en el año 2020, ya también nos han o van por delante en el caso de los azúcares añadidos. Si ven en la etiqueta de la izquierda, se establecen ya también dentro de lo que serían los azúcares totales, la cantidad de azúcares añadidos, en base también a ese famoso 10%, aunque luego veremos recientemente el borrador de las guías alimentarias para Estados Unidos, como esto se ha modificado, pero en este caso esos 10 gramos supondrían el 20% de la ingesta total diaria de azúcares añadidos. Como ven, en el campo o en el lado grafismo del centro, que es donde está lo de la Unión Europea, aparecen azúcares, pero no aparecen azúcares añadidos. También tenemos una circunstancia que ha habido que trasladar y próximamente, creo que en muy poco espacio de tiempo, la Fundación Española de Nutrición va a hacer pública una base de datos de alimentos frescos y de alimentos o de productos alimenticios en base a un acuerdo con AECOC de todo lo que se está ya codificando y que aparece en las webs online de las grandes cadenas de alimentación para tener una base de datos de composición de alimentos totalmente actualizada,
porque muchas veces ahora va todo mucho más rápido que la actualización y a veces las circunstancias de los datos que utilizamos para convertir los platos o las comidas en nutrientes no tienen nada que ver con la realidad de los productos que se están consumiendo. Ha habido aspectos muy importantes que también influyen en la dieta saludable, como son los famosos 14 alergenos que están contemplados desde el año 2002 en la legislación europea y que ya en el año 2011 además ha hecho un llamamiento mucho más amplio para que también estén incluidos a disposición del consumidor en los establecimientos de hostelería. Y hay ahora una situación que ya se está trasladando desde España y también a nivel Portugal, de ampliar, europeo, de ampliar estos 14 a un caso que es la fructosa, es decir, a la intolerancia a la fructosa y el sorbitol, porque cada vez hay más población, parece ser que se está diagnosticando la prevalencia de esta circunstancia. Esto además hace que sea imprescindible que además cada azúcar se denomine con, valga la redundancia, la denominación del propio azúcar. Azúcar solo es sacarosa, pero luego podemos tener desde trealosa, tagatosa, fructosa, dextrosa, y estos ciudadanos que ya en los años 90 y 2000 mostraban su preocupación para que se etiquetaran, tienen que conocer también el tipo de azúcares en el listado de ingredientes para saber si lo pueden consumir o no, y luego las cantidades, porque no pueden sobrepasar una cantidad de ingesta por ración. Como muchos de ustedes sabrán, además en la Unión Europea en el año 2006 se armoniza todo lo que son las alegaciones nutricionales, es decir, por un lado está el nutriente, por otro lado la alegación nutricional, que es una lista positiva y solo se pueden decir aquellas que están, para también trabajar de una forma coherente todo lo que serían los aspectos de los productos alimenticios. Paralelamente se empezó a trabajar en todo lo que eran lo que se llaman propiedades saludables, que en el año 2012 se establece también una lista positiva de alegaciones de salud. Y aquí, si me permiten, voy a hacer también, con toda la circunstancia que está ocurriendo ahora, solo hay un alimento que tenga aprobada por evidencia científica una alegación de salud y antioxidantes, es el aceite de oliva, y que además, aparte de la evidencia científica aprobada por la European Food Safety Authority a partir de estudios científicos en humanos hechos por científicos españoles, luego las autoridades comunitarias lo llevaron y lo plasmaron en el reglamento, y que eso permite en un momento determinado trasladar las diferencias y el valor de un producto o un alimento como es el aceite de oliva frente a otros aceites como puede ser girasol, como puede ser soja o como puede ser cualquier otro de aceites vegetales. Ahora bien, como hemos visto al principio, como los productos per se no van a ser única y exclusivamente los que influyan en toda la alimentación, siempre van a tener que llevar, si se hace una alegación de salud, como mínimo en el etiquetado, la leyenda recomendable es mantener una dieta variada y equilibrada. Yo incorporé lo de moderado porque creo que también es importante decir que hay que hacerlo de una forma moderada, así como un estilo de vida saludable. Hay en un caso que es una situación por tipo de producción, pero no es por tipo de circunstancia de valor nutricional, que son la agricultura ecológica, los productos de consumo con concepto ecológico, biológico y orgánico. Hasta el año 1996 el concepto era ecológico y orgánico, luego se incorporó lo de biológico para España y además ahí pues muchos prefijos, sufijos bio desaparecieron de muchos productos alimenticios, y en este caso lo que sí que es muy importante indicar que son productos o son alimentos y bebidas que no pueden llevar aditivos alimentarios. En este caso sí que se trabaja, por ejemplo, el grado de dulzor, porque el colectivo que consume este tipo de productos ya tiene o ya lleva a cabo unas indicaciones que prefieren azúcar o azúcar de caña ecológico, azúcar de remolacha ecológico, antes que los edulcorantes, porque no se pueden incorporar, por ejemplo, porque son aditivos, pero que prefieren el grado de dulzor más bajo y con sacarosa que la utilización de aditivos. Ahora también se está empezando a trasladar el concepto de lo que son el front of pack, y vamos a ver el que se va a implantar en España. En la Organización Panamericana de la Salud se han establecido los octógonos y en ningún caso, a excepción del World Hall, de algunos que sí que hacen una valoración, es valoración de calidad nutricional. Como bien estableció la OMS como objetivo,
estos etiquetados front of pack, lo importante es identificar los altos contenidos en los macronutrientes que generan ahora mismo un problema de salud, sobre todo en determinados colectivos y en determinadas poblaciones de los países desarrollados. Sería en este caso grasa, azúcares, grasa saturada y sal. Pero en ningún caso sería calidad nutricional. Por poner un ejemplo, en el caso de los octógonos, además que tienen exclusiones, no podemos hablar de valor nutricional porque no tiene, o de calidad nutricional, no tienen en cuenta ni micronutrientes, ni tienen en cuenta fibra, ni tienen en cuenta tampoco hidratos de carbono complejo, ni sustancias bioactivas y por supuesto tampoco, o de compuestos bioactivos y por supuesto tampoco de perfil de ácidos grasos y de perfil de proteínas. Por lo tanto, lo único que se llama o se hace una llamada de atención al consumidor para que sepa que ese producto o tiene un exceso de calorías, o un exceso de sodio, un exceso de grasas, o un exceso de azúcares. Ahora bien, hay exclusiones. Estas exclusiones son cuando los alimentos son de un único ingrediente, como por ejemplo todos los que tienen aquí mencionados. He puesto esas llamadas para sin sal en el caso de aceite, de nueces y de almendras, y en el caso de aceites tenemos que tener también una situación clara a contemplar. El aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen solo tiene un ingrediente, por lo tanto estarían excluidos, pero el aceite de oliva tiene dos ingredientes, igual que el aceite de orujo de oliva, que sería el aceite refinado y el aceite de oliva virgen o virgen extra para encabezar dicho aceite de oliva. Por lo tanto, ese no estaría excluido. También estarían excluidos el aceite, por ejemplo, de girasol, el aceite de soja o el aceite de coco virgen extra, porque solo tendrían un ingrediente. Y tampoco estarían incorporados en estos octógonos las bebidas fermentadas no destiladas y las bebidas fermentadas destiladas. Yo hago esta diferencia porque todas las bebidas alcohólicas son bebidas fermentadas, porque se produce el alcohol a través de la fermentación. La diferencia es si está destilada o no está destilada. También un aspecto muy importante y incluido en el reglamento 1124/2006 y sobre todo porque en los años finales de los 90, principios del siglo XXI, había mucha comparación entre productos de diferentes categorías. Se estableció que a nivel de declaraciones comparativas nutricionales no se podían comparar productos de diferentes categorías. En un momento determinado se comparaba mucho un zumo y un vaso de leche. Son productos totalmente distintos, por lo tanto no se pueden comparar. Incluso una bebida vegetal no se puede comparar con una leche. ¿Por qué? Porque independientemente del calcio, no tiene una relación calcio-fósforo, falta magnesio, por ejemplo, tampoco tendrían vitamina B12 y, por ejemplo, algo muy importante que tiene la leche, y sobre todo cuando ya estamos hablando de leches adaptadas, sería todo lo que son los péptidos con una función fisiológica muy determinada, aparte de los omega 3 de larga cadena. Hay una situación claramente que hay que tener en cuenta. No van a tener estos, o no deberían tener estos etiquetados en el front of pack, ni aguas minerales naturales ni complementos alimenticios, por una sencilla razón, porque no tienen información nutricional. En el caso de las aguas minerales naturales, lo único que tienen es composición mineralógica, y en el caso de los complementos alimenticios solo van a tener la información nutricional, o bien de una o dos o varios micronutrientes, pero solo van a tener de esa circunstancia. Y en el caso de los de alimentación espacial sí que tienen información nutricional, sí que se podrían aplicar, pero parece ser que no se van a aplicar los front of pack, que serían para alimentos para niños de lactantes y niños de corta edad, alimentos médicos de usos especiales y los sustitutivos para el control del peso. En este caso quedan excluidos de esta legislación unos alimentos que antes estaban incluidos, que eran las bebidas adaptadas para un intenso desgaste muscular, sobre todo para deportistas, o conocidas como bebidas de reposición, que pasarían a estar catalogadas exactamente igual que cualquier otro tipo de bebida. Y estas además no se contemplan porque además en este caso de la alimentación espacial llevan una información nutricional distinta, porque deben llevar todos los componentes independientemente si se sobrepasan el 15% o el 30% de la ingesta diaria recomendada para la información del consumidor. Bueno, pues parece ser que está habiendo bastante confusión. Ahora vamos a ver el que está habiendo con España, que se tendrá que adaptar o trabajar el algoritmo. El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en junio salió publicado
este comité científico o esta información del plenario de marzo del 2020, donde se analizan determinadas cosas y donde en uno de los casos también se dice claramente que, por ejemplo, en el caso de aceite de oliva, tendría que evolucionar el algoritmo para dar cabida a lo que serían los diferentes tipos de aceite de oliva en función de si es virgen extra, si es virgen o si es aceite de oliva o si es aceite de orujo de oliva. Aquí les he puesto unos ejemplos para que también veamos cómo puede tener las circunstancias. Este sería, en este caso, un yogur azucarado que tendría 11,9 gramos de azúcar. Si le quitamos los 4,3 del yogur azucarado, del yogur natural, estaríamos hablando aproximadamente de unos 7,5-8 gramos de azúcar. Incluso con un ave verde. Esto y con imágenes de lo que serían reclamos infantiles, creo que debería hacernos pensar un poco si esta valoración es adecuada o no adecuada, frente a lo que sería un yogur azucarado, que también tendría la B, pero que ya no tendría esas llamativas, y lo que se debería priorizar, que sería un yogur sin azúcar e incluso para población infantil, porque si no estaríamos haciendo una carga de azúcares de forma muy extensible de azúcares añadidos. En el caso del uso de edulcorantes, al no tener azúcar, en este caso no está penalizado porque no se penaliza ningún tipo de aditivos y por lo tanto mantendría la misma categorización que tiene el yogur natural, es decir, el yogur sin azúcar. Este es otro ejemplo para que vean cómo ocurre que tendrá que evolucionar indiscutiblemente, y en España ya está habiendo una corriente muy alta para decir que estos valores tendrían que ser modificados. El aceite de colza tiene un C amarillo, el aceite de nuez un C amarillo, aceite vegetales, si tienen esta mezcla menos de 10 gramos de grasa saturada, es decir, 9, 9,5 o si tuviera 8, 7, con 900 calorías por 100 gramos, tendrían también una C, que eso supondría que tendría exactamente lo mismo que el aceite de oliva virgen extra. Cuando este producto es el único que tiene aprobada alegaciones de salud por la Unión Europea y es el único que tiene claramente la influencia a partir de los omega 9 en la fisiología de la población española y además la funcionalidad de todos los compuestos bioactivos que tiene el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen e incluso el aceite de oliva. Eso es en Francia, para que lo vean. Si pasamos ahora al caso español, pues ocurre exactamente lo mismo, pero un girasol altoleico, que en este caso tiene un contenido de más del 65% de ácido oleico, como tiene menos de 10 gramos de de grasa saturada, es decir, tiene 9 gramos de grasa saturada, sería una C amarillo exactamente igual que la gama de aceite de oliva, frente al girasol normal, que tiene 10 gramos de grasa saturada y por lo tanto al tener ya 10, porque no es menor igual que E, sino es menor, ya tendría una D naranja. Por lo tanto, esto es lo que está haciendo que en este caso, como consecuencia de la valoración francesa, estén penalizados lo que serían los beneficios del aceite de oliva en el caso de la dieta, sobre todo para los países mediterráneos. Eso tendríamos que ver, porque si al final se aprueba así, indiscutiblemente el consejo, la recomendación del profesional va a tener que ir por otros derroteros. Esto también ocurre con las bebidas de reposición, que tienen que tener una funcionalidad porque tienen que tener una cantidad de azúcar y una cantidad de sodio. Como el sodio está penalizado y en ningún caso tiene beneficio, pues independientemente del contenido de azúcares que tenga o del contenido de sodio, o si tienen otras vitaminas y minerales para la reposición, pues todos van a tener, si no tiene azúcar, que no sería una bebida de reposición, tendrían mejor valoración que si son bebidas de reposición con la cantidad adecuada, tanto a nivel científico del Comité de Alimentación de la European Food Safety Authority, como en el caso español de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, donde la que mejor se ajustaría a lo que es una bebida de reposición es la que peor valoración tiene. Eso también probablemente tiene que hacer reflexionar a la hora de los cálculos y el trabajo del algoritmo. Y una situación muy sorprendente es, si recuerdan ustedes, anteriormente hemos hablado del yogur natural y del yogur natural con edulcorantes, que tenían una A,
Pues bueno, por la leche entera, la leche semidesnatada y la leche desnatada no tienen una A, sino tienen una B. Tienen peor valoración que el yogur. Y si lo vemos en lo que sería la pirámide de la dieta mediterránea, pues ven perfectamente que es la misma valoración que tienen estas tres leches, en este caso la B verde para el vaso de leche, cuando indiscutiblemente si el yogur tiene una, la leche tendría que tener una A, porque además es alimento de primera necesidad y además es alimento que tiene que cubrir los requisitos de todas las ingestas de calcio y de otros minerales y de otros nutrientes, sobre todo para población infantil. Y sorprendentemente, en este caso, pues luego veremos además ya lo que es la recomendación del Ministerio de Sanidad español, habría una circunstancia que hay que empezar a replantear, que son las bebidas alcohólicas, aunque en este caso bebida fermentada no destilada, que tendrían que empezar a salir fuera de los grafismos de las guías alimentarias. Bueno, pues las guías alimentarias son las que van a dar lugar a los grafismos. Hasta ahora estaban basadas en alimentos y bebidas. Las guías alimentarias, después de haber aprobado las ingestas de referencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, su comité científico las ha establecido ya en el 2020. También tenemos las de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, publicadas en revistas internacionales en el año 2019. Siempre está evolucionando. Las guías de la USDA se aprobaron para 2015-2020 y ahora las guías de lo que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos está con el primer borrador para aprobarlas de 2020 a 2025, donde aquí ya se baja del 10% al 6% en azúcares añadidos para lo que sería la información al consumidor. Aquí tendríamos que tener claro que a nivel salud pública se puede hablar de azúcares libres, pero a nivel de etiquetado tenemos que hablar de azúcares añadidos y hay países que lo tienen muy bien establecido. También, cuando ya se está trabajando las guías alimentarias, luego hay que hacer los grafismos para interpretación. Bueno, pues en la página de la FAO están recogidos los de 93 países, tanto América del Norte como América Latina y el Caribe, Cercano Oriente, África, Asia Pacífico y también Europa. Y por supuesto hay una gran variabilidad con distribución amplia en todo el mundo. Y además, en una comunicación recientemente que he hecho en el cuarto congreso de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, aparte de lo que serían qué tipo de grafismo hay, plato o pirámide o similares, rueda o pagoda o pirámide, también qué otros aspectos incorporan, si puede ser el agua, si puede ser la actividad física, si además aspectos culinarios, aspectos emocionales y también si aparecen o no aparecen bebidas fermentadas no destiladas. En resumen un poco, el caso de Estados Unidos y de Latinoamérica tienen un alto porcentaje de plato y ruedas frente al triángulo. Indiscutiblemente en la zona norte hay dos países que son Estados Unidos y Canadá, y en este caso pues indiscutiblemente como los dos tienen plato pues son al 100%. Cuando en su momento la USDA aprobó la pirámide, porque ahora mismo el plato es el famoso plato de Harvard, la actividad física se tenía en cuenta y ahora el plato de Harvard, que está recogido tal cual, no tiene. Ahora sí que ha evolucionado este plato y ha incorporado la actividad física. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que la zona de Asia-Pacífico, la zona de Europa, mayoritariamente tiene circunstancias de mecanismos de pirámide, triángulo frente a lo que serían platos. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes. En América el plato combinado está mucho más implantado y es un concepto básico de su alimentación diaria frente a lo que sería en Europa. Y en Europa y en Asia la jerarquización y el mecanismo de pirámide, también en Australia, que consisten los dos, tienen una mejor aceptación y de credibilidad. Luego vemos aspectos de agua y de hidratación, que ya en 10 años prácticamente se están empezando a incorporar en todos los grafismos, aspectos de actividad física, aspectos iniciales que ya van cada vez teniendo más importancia, bien en las pirámides oficiales o grafismos oficiales, o bien en grafismos secundarios, que son los de
aspectos culinarios, también los emocionales y también, como hemos hablado antes, en algunos casos se tienen en cuenta, sobre todo en Europa por el concepto de dieta mediterránea, lo que son bebidas fermentadas no destiladas. Bueno, pues ya para ir avanzando, en el caso español tenemos las guías alimentarias y sobre esas guías alimentarias determinados grafismos. Las guías están, por un lado, basadas en lo que es el concepto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero también en el caso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que las aprueba en el 2016 y publicadas científicamente en el año 2019, donde hay aspectos ya como actividad física, equilibrio emocional, balance energético, técnicas culinarias, ingesta de agua, que luego este aporte de agua tiene que venir a través de alimentos y bebidas, y también se hacen otras menciones como azúcar y productos azucarados, sal y snacks, bollería, pastelería y productos azucarados y también helados, también lo que serían complementos alimenticios, también aspectos de modelos comportamentales, de priorizar productos de temporada, fomentar la convivialidad y la educación alimentaria, las recomendaciones del Consejo Dietético y en este caso también bebidas alcohólicas fermentadas, pero que como he mencionado antes serían bebidas alcohólicas fermentadas no destiladas, porque las destiladas en ningún caso entran a formar parte y aquí siempre sabiendo que tienen que ser grafismo incolor para mayores de 18 años y que las recomendaciones hasta ahora en algunos casos se incluían y probablemente en otros casos ya o en un futuro probablemente desaparecerán. También hay guías alimentarias o recomendaciones alimentarias dentro de lo que es la Fundación Española de Nutrición y también de la International Foundation of Mediterranean Diet, que en este caso, además, como hemos mencionado antes, por los países mediterráneos tienen incluidas bebidas fermentadas, que aquí sí que está bien, no destiladas o no referidas a lo que serían cerveza, cava y sidra. Y cuando vamos a los grafismos, este es el grafismo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, contemplado en la página de la FAO y como hemos visto con actividad física y también con lo que sería hidratación. Este es el caso de la pirámide en base a las guías alimentarias de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que probablemente en un futuro tendrá que evolucionar. Este es el caso de la Fundación Española de Nutrición, el de la Fundación Iberoamericana de la Nutrición, que tiene una parte toda entera de sostenibilidad, que fue una de las primeras que lo incorporó en el año 2013. La evolución de la pirámide de la dieta mediterránea, que ha pasado de este concepto del año 2010 a este otro concepto, y si ven, también se sigue manteniendo la sociabilidad como un punto crítico y también todo lo que es ya no solo la actividad física, sino también descansar y también tener esos periodos de sedentarismo que son prioritarios y todo lo que sería la producción de sostenibilidad o producción integrada o producción respetuosa con el medio ambiente. Indiscutiblemente, probablemente en un futuro evolucionará. Esta pirámide, si ven, no contempla o en este diseño no está contemplado las bebidas fermentadas no destiladas, aunque sí que está contemplado, si lo ven aquí en el texto. Y lo que tenemos claro es que para los grupos y para los alimentos, teniendo en cuenta que si se tiene las bebidas no alcohólicas o grupos géneros no alcohólicos, tendrían que ser bebidas nutritivas, alimentos, perdón, nutritivos, saludables, disponible, aceptable, accesible, acorde al entorno cultural, factible, confortable, justa y sostenible. Esto es la base de lo que tendría que ser la dieta, pero ahora en España ya tenemos desde el año 2020 unas recomendaciones sobre los límites de consumo bajo de riesgo en alcohol, donde no existe un límite de consumo seguro, por lo tanto las recomendaciones cero alcohol. Muy importante, base de la evidencia científica actual, ningún profesional de la salud o institución debe recomendar su consumo para mejorar la salud. Esto es muy importante, el aspecto incorporado en este documento a base de un grupo de expertos de medicina de diferentes ámbitos a través del Ministerio de Sanidad. Aunque sabemos que no hay ningún límite, ningún nivel de consumo seguro, el máximo o el nivel de bajo riesgo estaría establecido en 20 gramos día
para los hombres y 10 para las mujeres, sabiendo que 20 gramos serían aproximadamente 2 copas de vino o una bebida de cerveza de unos 300 mililitros frente a lo que serían 10 gramos para una mujer, que sería en este caso una copa de vino y menos de una bebida de 300 mililitros de cerveza. Y muy importante, sabiendo que no existe este nivel de consumo de riesgo, cuando se ha dicho lo de no recomendar ningún tipo de bebida alcohólica con beneficios para la salud, se establece claramente a nivel de los límites que la evidencia epidemiológica no muestra que el consumo de vino y de cerveza, a pesar de contener sustancias que podrían ser potencialmente beneficiosas para la salud, tenga un efecto protector diferenciado en la reducción del riesgo cardiometabólico o de otro tipo. Recomendar el consumo de algunas bebidas alcohólicas atribuyéndolos a beneficios diferenciados no está justificado con la evidencia científica disponible. Esto es un cambio muy sustancial dentro de lo que es los criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo hacia una evolución sobre qué recomendar y no recomendar de las famosas bebidas fermentadas no destiladas. Y como conclusiones podríamos decir que, basado en las características y composición de alimentos y bebidas de forma individual, la dieta debe estar basada, por un lado, única y exclusivamente, o puede ser única y exclusivamente, tiene en cuenta el consumo de los alimentos y bebidas con el aporte de nutrientes y sustancias con efecto fisiológico, es decir, puede haber un criterio de dieta que solo esté basado en estos conceptos. En la mayoría de los casos se incluye la práctica de actividad física, pero en otros conceptos, y este sería un criterio basado muy específicamente, y que probablemente es el que mayoritariamente ha estado hasta prácticamente estos años, que es el de la composición de alimentos y bebidas de forma individual, frente a un modelo basado en un concepto holístico, donde además están incluidos los aspectos del entorno y el modelo comportamental. En este caso, se tiene que tener en cuenta todos los factores y parámetros que pueden condicionar una dieta saludable, y debería aglutinar y cumplir aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, por supuesto, la variedad y amplio consumo de alimentos para garantizar la ingesta de todos los nutrientes y sustancias con efecto fisiológico, la moderación, cantidades adecuadas a las necesidades de cada tipo de ciudadano y momento de consumo, el equilibrio, aporte de nutrientes y sustancias con efecto fisiológico en cantidades y proporciones adecuadas, incremento de productos frescos sobre productos alimenticios procesados de composición compleja, utilización de especias, hierbas aromáticas e infusiones como elementos característicos de nuestra dieta saludable, la práctica de actividad física combinado con periodos de descanso adecuados, ser satisfactoria, aceptable y factible, porque al final nos tiene que proporcionar y cumplir los efectos que vamos a querer, la accesibilidad durante todo el año, ser asequible, porque de nada vale si tenemos productos muy caros y la población no puede acceder a ellos. Los modelos y formas de preparación culinaria van a ser prioritarios en un corto, mediano, medio plazo de tiempo, aunque también tenemos que tener claro que muchas veces habrá consumidores de muchos estilos, desde los que se van a preocupar mucho de esos aspectos culinarios a otros que van a querer todo prácticamente ya elaborado y preparado, el entorno geográfico y el modelo cultural, y los hábitos sociales, la sociabilidad y la convivencia. Al final, el concepto que habría que trabajar debería ser la alimentación considerada como una alimentación diaria beneficiosa para la salud, para la población humana, teniendo en cuenta su entorno y su adaptabilidad, debiendo ser variada, moderada y equilibrada, aportando la cantidad suficiente de calorías, nutrientes y sustancias con efecto fisiológico, esenciales para el correcto crecimiento y desarrollo del organismo en cada una de las etapas de la vida, estando condicionada por aspectos exógenos que permitirán que se alcance su consecución dependiendo del grado y efectividad de los mismos. Así es una definición propuesta mucho más allá del simplemente consumo de alimentos para obtener los nutrientes para el efecto en el crecimiento y desarrollo del organismo. Y con esto da una visión un poco genérica de cómo se puede estar trabajando ahora en diferentes ámbitos, y ahora a disposición de sus preguntas, y muchas gracias por su atención. Pues muy bien, Rafa Urrialde, muchísimas gracias por esta magnífica exposición con mucho rigor y además
muy amena. Has hecho una exposición larga, pero muy rigurosa y muy amena. Hay varias preguntas que hacen los compañeros que nos han estado viendo. Por ejemplo, Marta Pascual nos pregunta que qué opina sobre el ayuno intermitente que está, bueno, tomando mucho auge y mucha popularidad en los últimos tiempos. Yo no soy dietista, no entro en el ámbito dietético. Lo que sí que puedo decir es que hay publicaciones científicas en ambos sentidos y que realmente cualquier cuestión de dietética tiene que ser supervisada por un dietista nutricionista. Muy bien, perfecto. Genérica, trasladado a un ámbito individual, podríamos generar efectos contrarios a los que son. Cualquier aspecto dietético tiene que ser llevado a cabo a través del profesional que tiene las competencias. Muy bien. Belén Sustacha hace varias preguntas. Una de ellas es ¿por qué no figuran en las etiquetas la cantidad de azúcares no añadidos? Pues no figura porque la Unión Europea, primero la European Food Safety Authority, tiene abierto ahora una consulta pública hasta el 31 de diciembre del 2020. Tendrán que ponerse los 27 países de acuerdo si la European Food Safety Authority dice que hay que etiquetar los azúcares añadidos y cómo etiquetarlos. En segundo lugar, tendrán que determinar cómo se puede valorar estos azúcares añadidos, porque por análisis no se va a poder hacer, porque no se podría diferenciar una glucosa de un azúcar añadido o de una sacarosa frente a una glucosa de una sacarosa que ya estuviera presente, o sacarosa y sacarosa si es añadida o fuera de un producto que ya lo tuviera intrínsecamente a través de un zumo o de una fruta. Y lo más importante es que probablemente a veces cuesta mucho el modificar estos aspectos a nivel desde el ámbito europeo y tendrá que haber probablemente, por así decirlo, inquietudes desde los países miembros a que la European Food Safety Authority primero apruebe la evidencia científica y luego las entidades gubernamentales de la Unión Europea lo trasladen al reglamento 1169/2011. Sí que hay inquietudes en países nórdicos y puedo hacer un poco referencia que en España también hay alguna inquietud para que se incorporen los azúcares añadidos como fuente de información, no solo para el consumidor, sino también para poder determinar a nivel dietético cuál es la ingesta que tiene la población española y los grupos por edad en España de azúcares añadidos. Muy bien, muy bien. Otra pregunta de Julia Díaz. Esta pregunta posiblemente vaya para mí. Pregunta que si se va a poder volver a ver esta ponencia. Entonces, ya dije al principio que sí, que esta ponencia se está grabando, este webinar, y se va a colgar en portalpharma.com y luego además también se va a poder ver en el canal de YouTube del Consejo General. Una pregunta más de una vocal de alimentación, Rocío Narvaiza. Piensa que el Nutri-Score es una herramienta engañosa para el consumidor. Los cereales azucarados para niños están catalogados con B y los frutos secos sin sal, por ser más calóricos y grasos, aunque sean más saludables, tienen la C. Te pregunta que cuál es tu opinión. Ya has hablado ampliamente sobre el Nutri-Score, pero que cuál es tu opinión y si se van a tomar medidas al respecto, si se va a poder hacer. Bueno, hay dos cosas importantes. Una es Nutri-Score y el grafismo, es decir, la combinación de letras y colores, que probablemente es un sistema muy bueno para entender los productos o las catalogaciones por los consumidores, pero luego otra circunstancia son los algoritmos. Y además explicar muy bien Nutri-Score, es decir, va a tener que haber grandes campañas de información. Primero, como hemos dicho antes, no valora la calidad nutricional de ningún producto alimenticio porque no tiene en cuenta hidratos de carbono complejos, ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados omega 3 y omega 6, calidad de la proteína, si es proteína de alto valor biológico o no es proteína de alto valor biológico, y en cambio solo tiene la cantidad de la proteína. Como hemos dicho antes,
También en el caso de los polifenoles o de los antioxidantes no tiene en cuenta sustancias de efecto bioactivo o compuestos bioactivos, y lo más importante de todo es que no tiene en cuenta tampoco micronutrientes y tanto vitaminas como minerales, que en un momento determinado son imprescindibles también. Entonces, valora una determinada cosas, pero no valora la calidad nutricional del producto. Como está basado también en el etiquetado, sí que es verdad que las vitaminas y minerales, cuando el producto no alcanza unas cantidades determinadas en alimentos o en bebidas, no aparece, pero cuando sí que las alcanza, aparece también en la información nutricional. Por lo tanto, se podrían también haber tenido en cuenta. Por lo tanto, hay que diferenciar el aspecto de lo que sería la identificación visual para unirla con el producto, y otra cosa es la base de si es calidad nutricional o no es calidad nutricional, y se ha puesto muy claramente el ejemplo entre los cereales y los frutos secos sin sal, y por otro lado, si el algoritmo se adapta o no a lo que son los conceptos dietéticos o guías alimentarias de los países, que eso mismo se ha dicho en Alemania o se ha dicho en Holanda. Y hemos puesto el ejemplo claramente del aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva o el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva frente al resto de aceites vegetales, que en ningún caso tienen, porque además casi todos son refinados, van a tener los efectos beneficiosos de las sustancias de compuestos bioactivos. Y simplemente esto lo que tendría que posibilitar es una evolución. Sí que es verdad que es un sistema regulado por Francia y que los países miembros o la Unión Europea tendrá que ver cómo se articula para poder modificar o solventar o lo que hemos hablado. Parece bastante incomprensible que un yogur natural sea una A verde y una leche entera, una leche semidesnatada y una leche desnatada sean una B verde. Cuando además el ingrediente principal de la leche, del yogur es la leche. Entonces, es un poco incomprensible. Algunos aspectos, luego hay otros que sí que están muy bien valorados, y lo que se tendrá que poner de acuerdo es para poder llevar a cabo esas adaptaciones en cada circunstancia. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa es la evidencia científica, y que incluso puede estar por una vía o por otra, y otra cosa es la gestión. Y ahí sí que los poderes políticos tienen que ser los que tomen las decisiones, independientemente de la evidencia científica, como se ha hecho en cualquier otro aspecto relacionado. Por poner un ejemplo, un edulcorante puede estar autorizado, como es el aspartame, pero luego el poder político dice, pero tengo que poner una alerta de que para que sea quien consuma esto, que sepa que es una fuente de fenilalanina, porque puede generarme un problema de salud. O lo que hemos hablado o hemos visto del sodio y la sal, aunque se esté dando las recomendaciones en algunos casos de reducir el sodio, pero mayoritariamente se dice hay que reducir el consumo de sal, y por lo tanto no tendría sentido que en la etiqueta apareciera el sodio, cuando el sodio no es un factor crítico para la salud de los consumidores, aunque sí que lo es a nivel profesionales de la salud, porque es la ingesta elevada de sodio el agente hipertensivo, pero a nivel del consumidor es la sal. Por lo tanto, hay que unificar y homogeneizar y armonizar los mensajes para el consumidor, y en este caso ocurriría exactamente lo mismo. Muy bien. Muchas gracias. Belén Sustacha hace otra nueva pregunta. ¿Por qué los alimentos ya no, antes sí, traen la información si son o no son transgénicos? Un alimento modificado genéticamente lo tiene que seguir llevando, igual que desde el año 1997 que se aprobaron con el reglamento de nuevos alimentos, que se tenía que incorporar los organismos modificados genéticamente. Lo tienen que incorporar exactamente igual. Si un ingrediente lleva un organismo modificado genéticamente, sí que tenemos que decir por recombinación genética, porque un organismo modificado genéticamente, si se hace por genética clásica, no es un nuevo alimento, no está contemplado como tal, sí que tendría que aparecer que es proveniente de organismo modificado genéticamente. Entonces, en este caso, Belén, bueno, está en un error. Has hablado más o menos someramente sobre alimentos bio, sobre alimentos eco, pero de futuro, ¿qué opinas de los tan traídos y ya mal llevados superalimentos?
A ver, los llamados superalimentos, aunque haya un superalimento y podríamos decir que probablemente el aceite de oliva virgen extra sería un superalimento, ningún superalimento nos va a hacer al tener una alimentación saludable, porque no nos podemos basar solo en uno. Solo en determinadas etapas, probablemente hasta los 6-7 meses, aunque luego ya entra todo el proceso de Beycoz, la leche materna es el superalimento porque por mamíferos pues tenemos que obtener los nutrientes a partir de la leche de la madre y además una leche totalmente adaptada a los requerimientos y necesidades del lactante. En los demás casos pueden ser complementos que te ayuden y que esos conceptos se puedan tener. Pero lo importante no es un superalimento, lo importante no es un alimento, lo importante es el conjunto de toda la alimentación y de cómo, cuándo y de qué forma se consumen los alimentos. Focalizarlo todo en un solo alimento podría ser un error porque nos podría generar un beneficio por un lado y unas carencias nutricionales o déficits nutricionales por otro lado. Totalmente de acuerdo. Además, estaría por abundar más aún. Los superalimentos no existen. Está claro. Más concreto. Estamos en plena pandemia. Bueno, se está sufriendo y la alimentación puede jugar una buena baza para prevenir de alguna forma, aunque hay, bueno, pues muchos puntos de vista y puntos distintos de opinión, pero sí que te pediría que si nos puedes hablar de algún nutriente o de algún alimento que nos ayuden a prevenir esta infección por coronavirus, en general o en concreto, ahora que está muy de moda, en la farmacia nos lo piden todos los días, que es la vitamina D. ¿Va a ser cierto, va a ser real o va a ser un globo sonda que se va a pinchar como tantas otras ocasiones? Hay controversias, pero como muy bien me conoces, Aquilino, yo soy muy purista. Ningún alimento previene o cura ninguna enfermedad. Además, está prohibido que un alimento se diga que previene. Hablamos de prevenir, no de curar. Ni de prevenir. O sea, los alimentos no pueden decir que previenen una patología. En todo caso, las alegaciones de salud que están aprobadas y que están aprobadas como tal son las que dicen ayuda a. Y en todo caso, ayuda, pero nunca va a hacer un efecto directo como sí que lo hace un medicamento o un principio activo. En el caso de la vitamina D hay controversia. Ahí ha habido algunos estudios que parece ser que con bajos niveles o déficit de vitamina D parece ser que ha habido mayor prevalencia de la COVID-19 y eso ha hecho que, bueno, que se evalúen determinadas circunstancias. Hasta que no haya una aprobación real por una Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición o de la Agencia Española o la Agencia Europea de Medicamentos y Productos Sanitarios diciendo que tal nutriente tiene este efecto preventivo o ayuda a este efecto preventivo, en mi caso hasta ahora sería un concepto dietético y un concepto que se está trabajando y que se está analizando, pero en ningún momento haría, yo lo que haría es una recomendación de una dieta global y de una alimentación global. Y por supuesto, en el caso de la vitamina D, tan importante es eso como también que te dé el sol para convertir la provitamina D en vitamina D y determinadas circunstancias. Pero con todo lo que es concepto preventivo, terapéutico de patologías, yo soy muy purista. Incluso en España tenemos el famoso reglamento 1907/2006 que lo tiene taxativamente prohibido atribuirlo a un producto o un nutriente. Y la lista positiva, de momento, en la lista de alegaciones de salud, que yo siempre es por lo que me rijo, por el marco legislativo, no ha habido ninguna modificación que diga, en el caso de la vitamina D, que ayuda a prevenir tal circunstancia. Esta circunstancia en concreto. Para otras sí, como el calcio ayuda a mejorar o fortalecer los huesos, como el magnesio que ayuda a reducir la fatiga, pero hasta que no lo apruebe la autoridad. En esto tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos, igual que con los medicamentos. Hasta que la autoridad y el poder, en este caso político, es decir, las instituciones europeas, no lo aprueben, para mí no ha cambiado absolutamente nada. Muy bien. Otra pregunta. Tú has sido director de salud y nutrición
de Coca-Cola Iberia durante varios años, 7, 8 años. Una pregunta no es alimentaria, pero sí quieren saber qué opinas de este anunciado cambio de IVA de los productos azucarados. Bueno, es que no porque sea, porque eso ha sido totalmente una situación pasada y ya no es mi actividad profesional, pero me he pronunciado en determinados foros. Yo lo que he indicado es que creo que el IVA habría que hacer un replanteamiento de la siguiente forma. Si el IVA es un aspecto solo fiscal, no tiene sentido hacer argumentaciones de salud. Entonces, que aprueben lo que consideren oportuno. Si es un IVA del 21, un IVA del 10, un IVA del 4. Ahora, si lo que van a entrar en juego son aspectos de salud, entonces traslademos todos los aspectos de salud. En primer lugar, en el caso de las bebidas alcohólicas, son todas las bebidas que tengan un contenido alcohólico superior a 0,5 grados de alcohol. Todas. Por lo tanto, si el azúcar es el nutriente crítico, sería todos los productos, alimentos y bebidas que tuvieran un contenido en azúcar. En segundo lugar, si ya vamos a un replanteamiento global del IVA, pues probablemente habría productos que tendrían que tener 0% IVA, frutos secos, sin sal, leche, pan, tanto pan como pan integral, productos de los que consideramos frutas y hortalizas de primera necesidad. Suprimir el del 4 y ya a lo mejor al IVA del 10%, y en el IVA del 10% ya estar productos transformados, pues podrían estar, por ejemplo, el agua y el agua del grifo, que es la primer fuente de consumo de agua, tendría que ser 0% de IVA. Pues ya las aguas minerales naturales o las aguas preparadas, pues con un 10%. Las bebidas que no tuvieran azúcar, pues con un 10%. Los yogures con un 10%. Por ejemplo, los frutos secos, si ya es con sal, pues un 10% frente a los que no tendrían. Productos manufacturados, elaborados, pues todos con un 10%, siempre y cuando estuvieran dentro de unos cánones que tuvieran determinadas circunstancias. Y ahora, cuando ya estamos hablando de situaciones de salud que pueden afectar y entonces quiero que afecten, pues entonces estarían indiscutiblemente bebidas azucaradas, bebidas vegetales azucaradas y las bebidas vegetales normales en el 10% si no son azucaradas, lácteos y leches fermentadas y bebidas lácteas azucaradas también en el 21%, productos con alto contenido o muy alto contenido en sal también en el 21%. Es decir, si ya replanteamos que no es una medida fiscal, sino que es una medida fiscal, pero con el ángulo salud, trabajémoslo con salud. Lo que no tiene sentido es solo a un tipo de producto si el problema de salud es el azúcar, porque hay productos o alimentos sólidos que tienen más. Ya sintamos en esto, pues no es lo mismo el pan que bollería con alto contenido en azúcares y grasas saturadas. Entonces tendríamos que hacer todo un replanteamiento. Perfecto. Monse Rivero, creo que la conoces. Sí. Nuestra querida Monse Rivero nos saluda, te da la enhorabuena por tu estupenda conferencia y pregunta que le gustaría conocer tu opinión sobre las actuales recomendaciones del consumo de carne animal con la valoración en Nutri-Score. Le preocupa por ser la industria de producción animal la más importante de España respecto a los alimentos, especialmente con respecto a la sostenibilidad. A ver, yo creo que todas las circunstancias hay que tener, probablemente tenemos que evolucionar hacia una producción mucho más sostenible también y mucho más extensiva que intensiva. Hoy salía una situación de Singapur donde se han creado ya carne de pollo a partir de cultivos celulares. Yo voy a querer seguir consumiendo productos reales. Probablemente la carne blanca pues tenga un menor impacto medioambiental y probablemente a nivel salud tenga una mejora. La carne roja tendrá que tener una valoración en las guías alimentarias y una menor presencia en lo que son la dieta, sobre todo semanal, pero también hay que tener en cuenta determinadas circunstancias de sostenibilidad, porque probablemente, indiscutiblemente, la producción cárnica se genera mucha más huella de carbono
que, por ejemplo, que la producción vegetal, pero si queremos consumir, por ejemplo, soja, nosotros no somos productores de soja, tiene que venir desde Latinoamérica y sabemos también lo que está pasando en Brasil. Por lo tanto, también hay que valorar determinadas circunstancias cuando hablamos de aspectos de sostenibilidad. Yo creo que una de las grandes circunstancias es que hay que respetar a la gente que sabe vegana y que la gente que sea con un estilo vegano esté supervisada por un dietista nutricionista para que cumpla con los criterios que tienen que tener, sobre todo determinados nutrientes que pueden generar problemas y sobre todo la vitamina B12, que hay también vegetarianos y que pueden ser estrictos o no estrictos y que luego puede haber gente que sea siendo omnívora porque uno de los grandes saltos que se produce dentro de todo lo que es la evolución del ser humano es a partir del consumo de alimentos también de origen animal, circunstancias que hace 60 o 70 años no se producía porque no había esa disponibilidad ni el poder adquisitivo para consumir productos de origen animal. Pero hay que llegar a un punto de equilibrio, porque probablemente no podemos generar una circunstancia de que todos vayamos a ser no carnívoros, y si somos no carnívoros, la proteína de alto valor biológica, aunque también está en el huevo y en la leche, podría haberse mermado y la situación individualizada generar problemas de salud por una recomendación genérica. Otra circunstancia muy distinta son países latinoamericanos donde el consumo de carne roja es altísimo y está muy por encima de las recomendaciones de cualquier guía alimentaria. Eso sí que hay que reconsiderarlo. Y en el caso de Nutri-Score, es que Nutri-Score ya se va viendo en determinadas circunstancias que las valoraciones, como no está hecho solo sobre determinados conceptos, sino solo sobre conceptos específicos, pues hay productos que salen mal valorados cuando si se hace una evaluación real de la calidad nutricional sería completamente distinto. Muy bien. Hay varias preguntas más. Te pido más concisión, Rafa. Rebeca Cuenca, también vocal de alimentación, te pregunta como experto, ¿qué opinión tienes sobre la relación entre la alimentación saludable y la genética, la nutrigenética? ¿El futuro irá enfocado en personalizar esta nutrición saludable en función de cada persona? Puede ser, pero al final el modelo o el comportamiento social va a ir mucho más allá de lo que es la posible genética. La nutrición de precisión o todo lo que es con el factor genético, indiscutiblemente que se va a poder tener en cuenta a la hora de la alimentación diaria, pero tampoco va a ser el concepto básico la alimentación individualizada o la nutrición de precisión, sino que también va a ser la nutrición comunitaria y los aspectos de interrelación. No nos olvidemos que no se van a hacer circunstancias específicas a la medida, porque luego tenemos el aspecto social y todos tenemos que convivir. Y no va, por poner un ejemplo, en una casa donde haya 4 o 5 miembros, va a ser muy común, pero si invitas a alguien no vas a hacer una alimentación para unos y una alimentación para otros. Yo creo que la nutrición de precisión va a permitirnos conocer muchas cosas de cómo la genética está modulada y modula aspectos dietéticos, pero de ahí llegar a hacer, por así decirlo, una nutrición a la carta, yo creo que va a ser mucho más complejo, porque hay un factor que no se nos puede olvidar, que también nos alimentamos de forma social, y de forma social cambia por completo este concepto. Muy bien. Francisco Casamayor, antiguo vocal de alimentación de Teruel, dice que el tabaco tiene prohibida o limitada su publicidad. ¿Qué opinas de prohibir o limitar la publicidad a alimentos poco saludables? Me gusta esta pregunta por una circunstancia. El tabaco tiene prohibida la publicidad y determinadas acciones. Y luego la leyenda real es fumar provoca cáncer o fumar mata, es decir, la acción, no el tabaco. En este caso tiene que ocurrir lo mismo. Productos que no reúnan los perfiles nutricionales, como ya hemos visto, pues probablemente no se puedan publicitar a determinados colectivos o que lleguen a determinados colectivos, y productos más saludables, sí, indiscutiblemente que ese es el futuro. Pero el futuro para que eso influya luego en la alimentación genérica y en la alimentación saludable. Y probablemente el uso de grafismos, dibujos
de mascotas, que en el código PAUS está muy bien contemplado, que puedan hacer que un producto sea consumido de forma masiva por niños y adolescentes, tendrá que tener un control mucho más estricto del que hay ahora mismo y en las circunstancias que ocurren cuando hay nutrientes que están en exceso. Aunque la matriz sea un concepto muy saludable, si hay un nutriente, grasa saturada, sal o azúcar que está en exceso, por mucho que la matriz sea muy saludable, ese producto tendría que tener esa contemplación que dice Francisco Casamayor. Muy bien. Vamos a ver. Neus Balbeni. Delante de tanta evidencia científica sobre nutrientes, estilos de vida, clasificación de productos, ¿qué estamos haciendo mal para que el índice de obesidad siga creciendo tanto? Pues yo creo que lo más importante es que tendríamos que empezar a tener una voz que fuera, y en algo ya se está moviendo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En segundo lugar, entender que esto no es problema de una sola circunstancia o de un solo producto, esto es un problema de un hábito y de un estilo de vida, y que o cambiamos el hábito o el estilo de vida o probablemente seguiremos teniendo esta circunstancia que llevamos ya acumulando más de 15 años. ¿Por qué? Porque si lo basamos solo en el producto, aunque el producto o el producto alimenticio tiene una circunstancia, luego va a tener otras agentes externos que van a influir de forma muy notable. Es como cuando se dice que si yo solo consumo verdura y frutas, no voy a engordar porque no voy a tener un exceso calórico. Pero pues hay muchos animales que solo consumen vegetales y tienen mucha masa grasa. ¿Por qué? Porque al final el exceso de nutriente también se acumula en forma de grasa a través de los procesos metabólicos. Muy bien. No da tiempo a muchas más preguntas, pero sí creo, Rafa, que de este webinar vas a sacar un club de fans, porque hay muchos mensajes, no te voy a decir nombres, pero muy interesante, impresionante, muy buena ponencia, grande Rafa, da gusto oírle hablar, buenísimo, genial, cuánto sabe. De aquí al club de fans, ya te digo, Rafa. Bueno, vamos a ver, para finalizar, quería hacer algunos recordatorios para los farmacéuticos que estáis interesados en la alimentación. Sabéis que en este año, en el mes de mayo, teníamos previstas las jornadas de alimentación de la vocalía de alimentación del Consejo de Farmacéuticos en Valencia. Jornadas presenciales en mayo que evidentemente por la pandemia no se han podido hacer. Las alargamos hacia marzo del año que viene, del 21, pero evidentemente tampoco van a ser presenciales, no se van a poder hacer presenciales. Así que las vamos a dejar para el año 22, para en el momento en que se puedan hacer presenciales y evidentemente nuestro empeño es hacerlo en Valencia. No obstante, del 24 al 27 de mayo de este próximo año, 21, coincidiendo esa semana con el Día Nacional de la Nutrición, que es el 28, pues vamos a celebrar, quiero que lo sepáis para que vayáis poniendo ya vuestra agenda, vamos a celebrar la Semana Virtual Farmacéutica de la Alimentación. Van a ser 4 tardes, 24, 25, 26 y 27 de mayo, y en cada tarde va a haber una mesa redonda. Vamos a desmenuzar la actualidad alimentaria y vamos a ver todo lo importante que se pueda decir en ese momento. También será gratuita estas 4 jornadas, esta semana virtual de la alimentación, y más adelante pues iremos desvelando el programa. Os quiero también informar, para vuestro conocimiento, de el curso nacional de formación continuada que estamos desarrollando del Consejo sobre microbiota. Son 2 cursos. El primero es microbiota, probióticos y prebióticos, que se está desarrollando ya. Ha sido espectacular porque tenemos 2.000 inscritos, no podíamos ya inscribir más porque somos 40 los tutores y no podíamos pasar de estos 2.000 inscritos.
Pero sí que os digo que para los que os habéis quedado con ganas de hacerlo, pues que el año próximo, en el año 21, vamos a volver a repetir este primer curso sobre microbiota, probióticos y prebióticos. Y por otra parte, el segundo curso que se titula La utilidad de los probióticos en el mantenimiento de la salud, pues va a tener lugar en los meses de marzo a junio del 2021. Por favor, estar atentos a Portal Pharma para que no os quedéis, perdón, sin poderlo hacer. Y estamos en una sesión formativa de consejo. Esta es la quinta que hacemos virtual en este formato. No tenemos posibilidad de poder ir a los colegios como era nuestra costumbre desde la vocalía, ir presencialmente. Bueno, pues estamos haciendo estos webinares. Este es el quinto y tenemos otros 4 o 5 previstos para más adelante. Ya os adelanto que el 10 de diciembre, o sea, prácticamente la semana que viene, pues va a haber otro webinar muy interesante que lo estamos organizando a la vez la Vocalía Nacional de Dermofarmacia y la Vocalía Nacional de Alimentación, que va a hablar sobre nutricosmética explicada por y para farmacéuticos. Os aseguro que va a ser muy, muy interesante. El 12 de enero vamos a tener otro webinar sobre un tema que está creando mucha polémica, que esta tarde lo hemos también hablado, pero que queremos que todos los farmacéuticos tengan muy claro cómo funciona el Nutri-Score. Entonces va a ser el tema de ese webinar del 12 de enero. El 3 de febrero, el profesor Tur, Josep Tur, pues va a deleitarnos, porque siempre nos deleita Pep Tur, con el origen alimentario de la proteína como determinante de la esteatosis hepática. Tenemos otros más sin fecha. Carmen del Campo nos va a hablar, pero esto ya será para final de febrero o marzo, de interacciones alimento-medicamento. Hemos formado un grupo de trabajo de interacciones alimento-medicamento en la Vocalía Nacional de Alimentación y, bueno, pues vamos a ir rodando. Queremos hacer un trabajo serio, queremos hacer un trabajo riguroso, un trabajo importante para conocimiento de todos los farmacéuticos y luego queremos después hacer un curso nacional de formación continuada también de interacción alimento-medicamento. Estos webinars que tenemos previstos, queremos por lo menos hacer 1 o 2 al mes, hasta el mes de mayo, que hagamos la Semana Farmacéutica de la Alimentación. No tengo más que decir. Quiero dar las gracias efusivamente a Rafael Urrialde. Bueno, era de esperar, no nos ha defraudado en absoluto, ha superado mucho todo lo previsto. Quiero dar las gracias a los técnicos del Consejo, a Antonio, a Laura, aquellas personas que están ahí detrás, que no se les ve, pero son los que hacen que podamos otros tener voz y tener imagen. Y quiero dar también las gracias a todos los farmacéuticos asistentes a este webinar. La verdad que sin vosotros y sin vuestro interés, pues nada de todo esto tendría sentido. Así que son casi las 6, la hora tope para terminar. Bueno, pues nada más y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.